Subastaron a unas hermanas apaches. Un hombre borracho intentó comprarlas hasta que un hombre se puso de pie. Antes de profundizar en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. El aire del pueblo estaba cargado de polvo y murmuraciones aquella tarde. El sol, aún alto, bañaba las fachadas de madera con un resplandor duro, como si quisiera dejar en evidencia cada acto que ocurría en la plaza. Pero la gente no parecía inquieta. Al contrario, se arremolinaba en un semicírculo ansioso, esperando el espectáculo que les habían prometido. En el centro, un pequeño escenario improvisado con tablones y barriles servía de plataforma. Allí, dos muchachas apaches estaban de pie, con las manos atadas a la espalda y el cabello negro cayéndoles sobre los hombros como una sombra que intentaba cubrirlas. Eran hermanas. Se notaba por sus rasgos similares y por la manera en que una buscaba la mirada de la otra, como si en ese gesto pudiera encontrar fuerzas para soportar lo que estaba ocurriendo. El ambiente olía a whisky, sudor y polvo. Los hombres que se habían reunido en la plaza eran rancheros, vaqueros de paso, comerciantes y forasteros. Algunos observaban con el interés frío de quien examina una res o una mula en venta. Otros reían y hacían comentarios vulgares, como si aquello fuera una broma entre amigos. Un par de mujeres del pueblo miraban desde las ventanas de sus casas, con una mezcla de indignación y miedo, pero ninguna se atrevía a intervenir. El subastador, un hombre bajo, con barriga prominente y sombrero grasiento, levantó la voz con una sonrisa torcida. «Aquí las tienen, señores», gritó golpeando el tablón con un palo para llamar la atención. Dos jóvenes pieles rojas, sanas, fuertes y obedientes si saben tratarlas como corresponde. Una oportunidad que no verán todos los días. Las risas estallaron en la multitud acompañadas de silbidos y comentarios obscenos. Una de las hermanas, la menor, no pudo contener un sollozo. Su respiración temblaba y las lágrimas surcaron sus mejillas polvorientas. La mayor, en cambio, levantó la barbilla con orgullo, aunque las ataduras la mantenían inmóvil. No lloró, no suplicó. Solo apretó los labios con fuerza, como si quisiera tragar el miedo y convertirlo en resistencia. «Empecemos en 20 monedas de plata por las dos», anunció el subastador. Una mano se alzó entre la multitud seguida de otra y pronto comenzaron a llover las ofertas. Los hombres hablaban al mismo tiempo, levantando la voz unos sobre otros, mientras el subastador se deleitaba inflando la suma. Las hermanas apenas entendían las palabras, pero el tono era claro. Estaban siendo tratadas como animales. La menor buscó de nuevo los ojos de su hermana y en ese contacto silencioso había una súplica muda. «¿Qué nos van a hacer?». La mayor respondió con una mirada firme. «Resiste». El ruido creció. La subasta, en pocos minutos, había pasado de ser un acto clandestino a convertirse en un espectáculo público. Algunos aplaudían, otros se empujaban para estar más cerca del escenario. Nadie parecía cuestionar lo que estaba pasando. El sol caía más bajo, proyectando sombras largas sobre el suelo de tierra. El pueblo, que a simple vista parecía tranquilo, escondía en esa reunión el lado más cruel de la frontera. No había justicia ni compasión, solo hombres sedientos de poder y dominación. Las muchachas, con las muñecas marcadas por las sogas, apenas podían moverse. Cada vez que alguien ofrecía más dinero, un escalofrío recorría sus cuerpos. No sabían si serían separadas ni qué destino les esperaba. Pero en sus corazones sabían que la humillación era apenas el comienzo. El subastador levantó la voz aún más, su rostro enrojecido por el calor y la codicia. «Vamos, caballeros, que no se diga que este pueblo no sabe reconocer un tesoro cuando lo tiene frente a los ojos». La multitud rugió y las ofertas siguieron subiendo. La plaza era un hervidero de voces, risas y el tintinear de monedas. En ese caos, las dos hermanas apaches permanecían de pie, pequeñas y vulnerables, esperando que alguien decidiera su futuro. El sol seguía brillando sobre la escena, como un testigo incómodo. Era como si la tierra misma, silenciosa, se negara a aceptar lo que los hombres celebraban. Y en medio de aquel bullicio, la historia estaba a punto de torcerse. El ambiente de la subasta ya era sofocante. El calor del sol, el sudor de la multitud y el olor penetrante del alcohol hacían que el aire pareciera pesado, casi irrespirable. El subastador, con voz cada vez más ronca, seguía levantando el precio, mientras los hombres gritaban y reían como si estuvieran en una taberna, no en medio de un acto de crueldad. De pronto, el bullicio se quebró con una voz áspera cargada de ebriedad. 50 monedas de plata, vociferó un hombre tambaleándose hacia el frente. Todos se giraron a mirarlo. Era un borracho conocido en el pueblo. Su sombrero estaba ladeado, la barba llena de manchas de bebida y la camisa empapada de whisky. Apenas podía mantenerse en pie, pero en su mano temblorosa brillaban unas pocas monedas que agitaba como si fueran un tesoro. El subastador sonrió con descaro.
Eso es lo que quiero oír, gritó celebrando la oferta exagerada. 50 monedas de plata, caballeros. ¿Quién da más? La multitud estalló en carcajadas. Algunos hombres aplaudieron, otros lanzaron chiflidos y varios lo animaron a subir aún más la apuesta. El borracho, envalentonado por la atención, dio un paso torpe y casi cayó de bruces. «Las quiero a las dos», rugió señalando con un dedo sucio a las hermanas. «Las voy a llevar a mi rancho y haré que me sirvan como...». Se trabó en las palabras, pero su risa repugnante dejó claro a qué se refería. El público rió a carcajadas. Algunos repitieron sus palabras en tono burlón. Otros hicieron comentarios vulgares que arrancaron más carcajadas. Para ellos aquello no era más que un espectáculo grotesco. Las hermanas, sin embargo, sintieron un puñal en el corazón. La más joven apretó los ojos con fuerza, como si quisiera no escuchar. Sus mejillas ardían de vergüenza y un sollozo ahogado escapó de sus labios. La mayor, con el rostro endurecido, apretó las manos atadas detrás de su espalda. No podía proteger a su hermana, no podía moverse, pero su mirada desafiante estaba cargada de odio. El subastador levantó las manos pidiendo silencio. «Ahí lo tienen, señores», clamó con entusiasmo. «Un verdadero comprador dispuesto a pagar. ¿Quién se atreve a superarlo?». La mayoría de los hombres dudaban. El borracho no tenía la reputación de cumplir sus promesas, y muchos sabían que apenas podía pagar sus propias deudas en la cantina. Pero el número que había gritado era alto, y eso animaba la codicia de los demás. Un vaquero desde el fondo gritó: «60 monedas». El borracho se giró tambaleando y lo insultó entre dientes. Levantó otra vez la voz, aunque sus palabras se enredaban. «No, son mías. Nadie más». La multitud rugió otra vez en risas. Algunos hombres comenzaron a empujarlo en broma, disfrutando del espectáculo que armaba. El pobre diablo no se daba cuenta de que todos se reían de él más que con él. En el escenario las hermanas seguían soportando la humillación. Cada palabra, cada carcajada caía sobre ellas como piedras. La menor ya no podía contener las lágrimas. Caían silenciosas, trazando surcos en su rostro cubierto de polvo. La mayor no lloraba, pero cada músculo de su rostro parecía gritar indignación. El borracho, mientras tanto, tambaleaba hacia la tarima, como si pretendiera subir a revisar su compra. 2 hombres tuvieron que sujetarlo para que no cayera, pero él siguió gritando: «¡Bajen a esas indias! Son mías». El subastador no lo detuvo. Al contrario, lo animaba, levantando la voz como un pregonero en el mercado. «Vamos, señores, no se queden atrás. ¿Van a dejar que este hombre se lleve el premio?». Las risas y los gritos crecieron y la tensión también. El espectáculo había pasado de grotesco a peligroso. Las hermanas podían sentir cómo su destino pendía de un hilo, y ese hilo estaba en manos de un hombre tambaleante, ebrio y cruel. Nadie parecía dispuesto a detener aquello. Nadie, hasta que un par de ojos distintos a los demás se clavaron en la escena. Eran los de un hombre que todavía no había hablado, ni ofrecido monedas, pero cuya mirada contenía algo más fuerte que el oro o la burla. Contenía decisión. La plaza ya no era un simple mercado improvisado, sino un hervidero de gritos, risas y empujones. El subastador sudaba bajo su sombrero grasiento, frotándose las manos mientras las monedas tintineaban entre la multitud. Cada nueva oferta parecía encender aún más la fiebre colectiva. El borracho seguía tambaleándose, sosteniendo sus pocas monedas como si fueran una fortuna. 50, 50, les dije. «Son mías», vociferaba escupiendo saliva con cada palabra. Pero otros hombres ya habían olido la competencia y la oportunidad de demostrar poder. 60. Rugió uno desde la parte trasera, un vaquero de mirada dura. 70. Añadió un comerciante regordete, que sonreía satisfecho al ver la cara desencajada del borracho. El público aplaudía cada subida como si fuera un espectáculo de feria. No importaba que las mercancías fueran 2 jóvenes con la piel marcada por la desesperación. Para ellos eran solo un premio, un trofeo, algo de lo que presumir. Las hermanas apaches permanecían en el centro de la tarima, inmóviles por las sogas que las sujetaban, pero con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La menor ya no podía contener el llanto, y sus sollozos quedaban ahogados por el bullicio de los hombres. La mayor, en cambio, mantenía los ojos clavados en la multitud, buscando entre tantos rostros uno que no se riera, uno que mostrara compasión. El subastador alzó las manos para hacerse oír. 80 monedas. 80. ¿Alguien se atreve a más? El borracho gritó de nuevo, tropezando con sus propias botas. 90. Son mías, malditos. No me las quiten. La multitud estalló en carcajadas. Algunos le lanzaron cascarones de maní, otros lo empujaron para hacerlo caer. El hombre se revolvía como un animal herido, insultando a todos, mientras el subastador reía por lo bajo, feliz de ver cómo el caos elevaba los precios. Pero la tensión comenzaba a adquirir un tono más oscuro.
Dos hombres se adelantaron empujándose entre sí y casi se golpearon en plena plaza mientras discutían quién tenía más derecho a pujar. La risa se transformó en gritos de desafío. Uno sacó un cuchillo, el otro puso la mano en la culata de su revólver. La gente se apartó un poco, dejando espacio, pero nadie intervino. Al contrario, algunos animaban la pelea como si fuera parte del espectáculo. El subastador intentaba calmar a la multitud, gritando que todo debía resolverse con monedas, no con sangre. Pero su voz apenas se escuchaba entre los rugidos de los hombres. En el escenario las hermanas apretaron las manos atadas, mirándose entre sí con terror. La menor susurró en su lengua nativa temblando: «Nos van a matar aquí mismo». La mayor negó con la cabeza, con los labios apretados. «No llores, resiste». Pero incluso ella sabía que la situación estaba a punto de desbordarse. La violencia ya no estaba dirigida solo contra ellas, sino que la codicia enfrentaba a los propios compradores. El borracho, viendo que perdía protagonismo, trató de subir a la tarima, tropezando y arrastrándose como podía. Señalaba a las muchachas y gritaba entre jadeos: «¡Bájenlas ya! Son mías, maldita sea». El subastador trató de detenerlo, pero el hombre lo empujó y casi lo derriba. La multitud rugió otra vez, divirtiéndose con el espectáculo. Las hermanas cerraron los ojos como si con eso pudieran desaparecer. El ruido, los gritos, las burlas, todo caía sobre ellas como un peso insoportable. El mundo alrededor parecía un circo sin ley, y cada segundo que pasaba aumentaba el peligro de que alguien, en medio del frenesí, decidiera tomar lo que quería por la fuerza. Fue entonces cuando algo cambió. Entre el bullicio y la confusión surgió un silencio extraño. No fue completo, pero sí suficiente para que algunos dejaran de reír y se giraran a mirar. En medio de la multitud, un hombre hasta entonces callado comenzó a abrirse paso. Su paso era firme, sus hombros rectos, y en sus ojos no había ni risa ni codicia. Había determinación. El borracho no lo vio venir. El subastador se quedó mudo un instante, y las hermanas, por primera vez, notaron una mirada distinta entre tantos rostros crueles. Algo estaba a punto de suceder. El bullicio de la plaza seguía vivo, pero había cambiado de tono. Ya no era solo risa y burla. Ahora había un murmullo extraño, como si todos hubieran percibido que algo distinto se estaba gestando. Entre el gentío, un hombre había comenzado a abrirse paso, y su sola presencia parecía imponer un respeto que la multitud no sabía explicar. Las hermanas apaches, aún en la tarima, lo notaron de inmediato. Hasta ese momento solo habían visto rostros deformados por la codicia, hombres que las miraban como mercancía o como diversión. Pero aquel hombre era diferente. No gritaba, no sonreía, no agitaba monedas en el aire. Caminaba con calma, como si supiera exactamente hacia dónde iba. La menor, con lágrimas aún en los ojos, se inclinó levemente hacia su hermana. «¿Lo ves?», susurró en su lengua con un hilo de voz tembloroso. La mayor asintió sin apartar la vista de él. Había algo en esa mirada. No era lástima ni tampoco deseo. Era una firmeza callada, un fuego que se escondía detrás de unos ojos serenos. El borracho, ajeno a ese nuevo foco de atención, seguía tambaleándose cerca de la tarima, gritando incoherencias. Pero la multitud ya no reía con tanta fuerza. Algunos comenzaron a apartarse, dejando un pasillo improvisado por donde el desconocido avanzaba. Cada paso que daba resonaba en el silencio creciente, como si los tablones de la plaza misma lo anunciaran. El subastador se aclaró la garganta, incómodo. «Ejem, caballero, si quiere hacer una oferta, debe levantar su voz como todos los demás». Pero el hombre no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en las hermanas, y ellas lo sintieron como un lazo invisible que de pronto las rodeaba. No era una promesa abierta, ni un gesto evidente, pero en ese cruce de miradas había algo que ninguna de las dos había sentido desde que fueron capturadas: esperanza. La menor, todavía temblando, respiró hondo. Por primera vez desde el inicio de la subasta, su llanto cesó. La mayor, en cambio, se irguió con más fuerza, como si la presencia de aquel hombre le devolviera el orgullo que los demás intentaban arrebatarle. El murmullo crecía. Algunos hombres se preguntaban quién era. Otros lo reconocieron como un forastero que había llegado al pueblo días atrás, silencioso, casi invisible hasta ese momento. Nadie esperaba que interviniera. Nadie imaginaba que alguien, en un lugar como ese, pudiera oponerse a la costumbre cruel de subastar prisioneros. El borracho, al fin notando que la atención se alejaba de él, se giró tambaleante hacia el recién llegado. «¿Y tú qué miras?», gruñó escupiendo al suelo. «¿Quieres competir conmigo? ¡Ja! No tienes monedas suficientes para quitarme lo que es mío». El hombre se detuvo a pocos pasos del escenario. No contestó al insulto. Su silencio era más cortante que cualquier palabra. Las hermanas lo observaban con intensidad. La menor apretó los labios, sintiendo cómo la desesperanza se transformaba en una chispa de fe.
La mayor, aunque no bajó la guardia, inclinó apenas la cabeza, como si reconociera en ese desconocido algo más grande que él mismo. Un destino. El subastador, nervioso, intentó retomar el control. Caballeros, caballeros, volvamos a lo importante. La puja sigue abierta pero su voz se perdió entre los murmullos de la multitud que ya no miraba al escenario ni a las monedas. Todos miraban al hombre que se había atrevido a desafiar, aunque fuera en silencio. El espectáculo vergonzoso que presenciaban, las hermanas, tomadas de la mano detrás de sus ataduras, intercambiaron una última mirada. En ese gesto se dijeron todos sin palabras: no estamos solas. Por primera vez en mucho tiempo, la desesperación cedió terreno a una tenue esperanza. Y esa esperanza tenía el rostro de un desconocido que aún no había hablado, pero cuya simple postura lo decía todo. Estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Algo estaba a punto de romperse en aquella plaza, y cuando sucediera, nada volvería a ser igual. El silencio que se había extendido en la plaza se volvió aún más denso cuando aquel hombre, de rostro curtido por el sol y paso firme, terminó de abrirse camino entre la multitud. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo, cada una marcando un ritmo seguro, como si no existiera duda en su andar. Nadie sabía su nombre, pero todos lo sentían. Aquel no era un hombre común. Se detuvo justo frente a la tarima donde estaban las hermanas apaches. Sus ojos azules, serenos y penetrantes, se fijaron en ellas por un instante. No fue una mirada rápida ni un gesto vacío. Fue un reconocimiento, como si en ese momento declarara, sin necesidad de palabras, que veía en ellas seres humanos y no trofeos. El borracho, incapaz de soportar que alguien le robara protagonismo, alzó la voz con una risa áspera. Tú, dijo tambaleándose hacia él. ¿Qué haces mirándolas así? Si quieres comprarlas, saca tus monedas y compite como los demás. O vete de aquí antes de que te saque a patadas. La multitud rió nerviosa, pero no con la misma fuerza de antes. Había en el ambiente un extraño respeto, mezclado con curiosidad. El subastador, sudando bajo su sombrero, intentó recuperar el control. Caballero, si desea participar en la puja, hágalo ahora, pero no retrase la venta. Tenemos hombres dispuestos a pagar. El hombre guardó silencio. Lentamente, muy despacio, levantó la cabeza y recorrió con la mirada a la multitud. No había miedo en sus ojos, solo determinación. Y luego, sin gritar, con voz grave y clara, habló por primera vez. Estas mujeres no son mercancía. Las palabras cayeron como un trueno inesperado. El murmullo de la gente se convirtió en un murmullo de sorpresa. Nadie en aquel pueblo había tenido jamás la osadía de interrumpir una subasta de prisioneros. El borracho se echó a reír, forzando una carcajada. ¡Ja! ¿No son mercancía? Claro que lo son. Están encadenadas, ¿no lo ves? Eso significa que alguien las posee, y yo estoy dispuesto a pagar por ellas, más que tú y cualquier otro. Pero el desconocido no se inmutó. Dio un paso más hacia la tarima, como si con ese simple movimiento se interpusiera entre las hermanas y todo el pueblo. Pagar por ellas es lo mismo que encadenarlas otra vez. Su voz no temblaba, no buscaba aprobación. Y yo no vine aquí para ser cómplice. El subastador tragó saliva. Su mirada se movió de un lado a otro, buscando apoyo en la multitud, en los hombres que hasta hacía poco gritaban ofertas. Pero ahora estaban callados. El peso de aquella declaración tan simple y tan poderosa parecía haberlos dejado sin palabras. El borracho frustrado lo empujó con un brazo torpe. «Al diablo contigo, no arruinarás mi compra». El hombre lo miró sin levantar la voz. No necesitaba. Su firmeza estaba en cada gesto. Con un solo movimiento de su mano, apartó al borracho, no con violencia desmedida, sino con la fuerza de alguien acostumbrado a imponerse en situaciones límite. Las hermanas, observando desde arriba, apenas podían creer lo que veían. La menor sintió como su corazón latía con fuerza, como si por primera vez vislumbrara un futuro más allá de aquel martirio. La mayor, que siempre había protegido a su hermana con el silencio y la resistencia, comprendió que ese extraño estaba dispuesto a cargar un peso que no le correspondía. La multitud se agitó, como una hoguera avivada por el viento. Algunos comenzaron a murmurar que aquel hombre estaba loco, que no sobreviviría enfrentándose a todos. Otros, en silencio, lo miraban con respeto oculto, quizás porque en lo profundo de su conciencia reconocían la verdad en sus palabras. El subastador golpeó la mesa con el puño. «Basta. Este espectáculo debe continuar. Si no hace una oferta, que se aparte o sufrirá las consecuencias». El hombre se volvió hacia él y con calma respondió: «No voy a apartarme». Ese fue el momento en que dejó de ser un simple desconocido para convertirse en un desafío abierto. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Nadie sabía qué pasaría después, pero todos entendían que aquel hombre ya no podía dar marcha atrás. Las hermanas, con los ojos fijos en su silueta, comprendieron que la noche de su destino había cambiado.
y que el valor de un solo hombre podía ser más fuerte que todas las cadenas. El aire de la plaza estaba cargado, como si el polvo mismo esperara estallar en una tormenta. Nadie se movía con libertad. La multitud entera parecía retenida por un nudo invisible. El desconocido permanecía de pie frente a la tarima, imperturbable, con los ojos clavados en el subastador y el borracho, como si fueran apenas obstáculos. Su sola presencia había roto la mecánica cruel de la subasta. El subastador, nervioso, trató de recomponer su autoridad. «Escúchame bien, forastero». Su voz resonó, pero sin la firmeza de antes. «Aquí no mandas tú. Estas mujeres fueron capturadas en combate y por lo tanto son botín. La ley del fuerte dicta que pueden ser vendidas. ¿Quién eres tú para interrumpir lo que es justo y merecido?». El hombre no respondió enseguida. Su silencio era un filo que desgarraba más que cualquier grito. La multitud empezó a murmurar. Algunos hombres cruzaban los brazos, otros se acercaban como buscando provocarlo, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Finalmente, el forastero habló con voz grave, firme, y lo bastante clara para que todos escucharan. «Soy alguien que no se calla frente a la injusticia». Las palabras parecieron encender chispas en el aire. El borracho, rojo de ira y alcohol, se adelantó tambaleante, agitó su botella y gritó: «¡Palabrerías! Esto no es injusticia, es costumbre. Así se ha hecho siempre y así seguirá siendo. Estas mujeres son nuestras, no tuyas». La multitud rugió, algunos apoyando al borracho, otros riendo, otros quedándose en silencio, cautelosos. El subastador vio la oportunidad de ganar respaldo y golpeó su mesa con fuerza. «Sí, es costumbre, y nadie está por encima de las costumbres de este pueblo». El hombre avanzó un paso más. Ya estaba a los pies de la tarima, tan cerca que las hermanas podían sentir la tensión de su presencia. Ambas lo miraban con ojos muy abiertos, la menor con una esperanza que temblaba en su rostro, la mayor con un respeto solemne. «Las costumbres», dijo él, y con calma gélida, «son cadenas cuando se usan para encadenar a inocentes». Hubo un silencio denso, como si la plaza entera no supiera cómo reaccionar. Luego, de entre la multitud, una voz rasposa rompió el aire. «Entonces rompe esas cadenas tú mismo si tienes valor». El desafío flotó entre todos. Un murmullo de aprobación creció. Hombres golpeando sus botas contra el suelo, mujeres riendo con nerviosismo y el borracho alzando su botella en un brindis grotesco. La multitud ya no estaba simplemente mirando. Exigía acción. El subastador sonrió con malicia. «Eso es, muchachos. Si este forastero cree que puede cambiar nuestras reglas, que lo intente. Pero aquí nadie se va sin pagar el precio». El hombre no retrocedió. Su respiración era tranquila, sus hombros rectos. Levantó la vista hacia las hermanas y por un instante, entre el caos creciente, las miradas se encontraron de nuevo. La menor sintió que algo ardía en su pecho. La mayor apretó los labios, comprendiendo que aquel hombre estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ellas. Aun cuando no las conocía, el borracho, envalentonado por la multitud, dio un empujón más fuerte al forastero. «Vamos, enséñanos ese valor que presumes». El hombre lo sostuvo de la muñeca en un movimiento rápido y el borracho soltó un grito de dolor. La multitud rugió, algunos gritando «¡Pelea!», otros incitando al forastero a demostrar su fuerza. Era como si la plaza hubiera perdido la razón, transformada en una arena donde el honor y la vida pendían de un hilo. El subastador, viendo que ya no controlaba nada, gritó desesperado: «¡Atrápenlo! No dejen que arruine la venta». Pero nadie fue el primero en lanzarse. La firmeza del hombre era como un muro invisible. No era solo fuerza física, era la convicción que lo sostenía. Y esa convicción comenzó a sembrar dudas incluso en los corazones de los más agresivos. El forastero habló de nuevo, elevando la voz por primera vez. «Si alguno de ustedes cree que estas cadenas son justas, que lo diga ahora y que tenga el valor de mirarme a los ojos». El silencio que siguió fue ensordecedor. La multitud, que segundos antes rugía, se quedó quieta, incapaz de sostenerle la mirada. Las hermanas sintieron cómo el aire cambiaba. Lo que empezó como una subasta y luego como un espectáculo de humillación se había transformado en algo mucho mayor. Un duelo de principios. El desafío había sido lanzado. Y en el fondo todos sabían que lo peor estaba por venir. El silencio pesado que había caído sobre la plaza era insoportable. Nadie se atrevía a mover un músculo, pero todos sentían que algo estaba a punto de romperse. El forastero inmóvil mantenía su postura firme frente a la tarima, mientras el borracho forcejeaba para librarse del agarre en su muñeca. «¡Suéltame, maldito!», gritó el hombre ebrio, escupiendo de rabia. El forastero lo soltó de golpe, y el borracho cayó de espaldas en la tierra, provocando carcajadas nerviosas en algunos rincones de la multitud. El ebrio, rojo de vergüenza y humillación, se levantó tambaleante, y con un grito animal sacó un cuchillo oxidado de su cinturón.
Ese gesto fue la chispa. Los presentes reaccionaron de inmediato. Algunos retrocedieron por miedo, otros se arremolinaron con ansias de ver sangre. El subastador, furioso porque el espectáculo se le escapaba de las manos, gritó a los hombres del pueblo: «¡No lo dejen escapar! ¡Atrápenlo ahora!». El borracho arremetió con el cuchillo, pero el forastero esquivó con un movimiento seco, lo suficiente para que la hoja cortara solo aire. Con un golpe certero al antebrazo, hizo que el arma cayera al suelo. El borracho, derrotado otra vez, quedó jadeando, impotente. El murmullo creció como una tormenta. Un par de hombres más se lanzaron contra el forastero, animados por la orden del subastador. Uno de ellos blandía un garrote, el otro simplemente los puños. Pero el hombre se movió con la precisión de alguien que conocía bien la violencia. Esquivó el garrote, lo atrapó en el aire y con un giro lo usó para derribar al otro atacante. El suelo tembló bajo el impacto de los cuerpos. Las hermanas apaches desde la tarima observaban con el corazón en la garganta. La menor se tapaba la boca con las manos, incapaz de contener el temblor de su cuerpo, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. La mayor, rígida, sostenía la mirada fija en el forastero, como si con cada golpe y cada movimiento reconociera en él una fuerza que el destino les había enviado. El subastador, viendo que sus hombres caían uno tras otro, perdió la compostura. «¡Cobardes! Todos ustedes. ¿Van a dejar que un extraño humille a nuestro pueblo? ¡Ataquen!». Ese fue el grito que desató el caos. Una docena de hombres se abalanzaron al mismo tiempo. Algunos llevaban palos, otros cuchillos, otros solo los puños. La plaza se convirtió en un torbellino de gritos, polvo y violencia. El forastero no retrocedió. Se movía como un roble firme en medio del huracán. Cada golpe suyo derribaba a un hombre. Cada movimiento dejaba claro que no luchaba por orgullo, sino por algo más profundo: la dignidad de las mujeres que seguían encadenadas tras él. El polvo se alzó en el aire, nublando la vista de los espectadores. Se escuchaban crujidos de huesos, quejidos de dolor, el choque seco de madera contra carne. Y aún así el desconocido no cedía. Cada vez que caía un enemigo, otro ocupaba su lugar, pero él seguía en pie, con la mirada fija en su objetivo: romper aquella injusticia. En medio de la confusión, el borracho volvió a levantarse con la cara ensangrentada y la botella rota en la mano, dispuesto a atacar por la espalda. La menor apache lanzó un grito desesperado, advirtiéndole con su voz quebrada. El forastero giró apenas a tiempo, esquivando el filo de vidrio y derribando al borracho de un puñetazo que lo dejó inconsciente en el suelo. Ese instante marcó un quiebre. La multitud, que hasta entonces gritaba con furia, empezó a dudar. Algunos hombres retrocedieron, otros bajaron sus armas. No era solo el miedo a la fuerza del forastero, sino el reconocimiento de algo que habían perdido: el valor de enfrentarse a la verdad. El subastador, desesperado, buscó su revólver debajo de la mesa. Pero antes de que pudiera alzarlo, el hombre ya lo había desarmado con un movimiento rápido. El arma cayó al suelo y el subastador quedó reducido a un comerciante sin poder, temblando ante los ojos de todos. El polvo comenzó a disiparse. Los cuerpos de los hombres vencidos yacían en la plaza, algunos quejándose, otros inconscientes. El silencio regresó, pero no era el mismo. Ahora era un silencio cargado de respeto y temor. El forastero, con el pecho agitado por el esfuerzo, permanecía de pie en medio de todos. Había vencido no solo a la fuerza de los hombres, sino a la costumbre que los mantenía encadenados a la crueldad. Las hermanas, aún prisioneras, lo miraban como a alguien imposible, un extraño que había arriesgado todo para defenderlas. El estallido había terminado, pero la verdadera decisión aún estaba por llegar. ¿Qué destino les aguardaba ahora? El polvo comenzaba a sentarse en la plaza y con él el bullicio de la multitud. Lo que antes era un mar de gritos, risas y apuestas, ahora había quedado reducido a un silencio espeso, apenas roto por los quejidos de los hombres tirados en el suelo. Algunos se retorcían por el dolor de los golpes, otros yacían inconscientes, y unos pocos intentaban arrastrarse lejos de la escena, derrotados y humillados. El forastero estaba en el centro, con el pecho agitado por la respiración, el sudor deslizándose por su frente y el polvo cubriendo su ropa. Sus manos aún apretadas mostraban la fuerza de alguien que se había enfrentado a más de lo que parecía posible. Sin embargo, en sus ojos no había orgullo, ni siquiera satisfacción. Solo una calma férrea, la de alguien que había hecho lo que debía hacerse. La mirada de todos se dirigió al subastador, que se encontraba de rodillas junto a su mesa, con las manos temblando y los ojos desorbitados. Ya no era el hombre altanero que había exhibido a las hermanas como trofeos humanos. Ahora no era más que un comerciante cobarde, despojado de su poder. El forastero lo miró sin decir palabra y el subastador bajó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada.
Entonces el hombre volvió su atención a la tarima. Las hermanas seguían allí, encadenadas, con los rostros bañados en sudor y lágrimas. La menor, temblorosa, tenía los labios entreabiertos como si quisiera hablar, pero las palabras se le negaban. La mayor, aunque aún firme, dejaba ver en sus ojos un brillo distinto, uno que mezclaba la incredulidad con un agradecimiento silencioso. El forastero subió los escalones de la tarima. Cada paso resonaba en el silencio reverente de la plaza. Sacó un cuchillo corto de su cinturón y con movimientos seguros comenzó a cortar las sogas que las mantenían unidas. El crujido de las fibras rompiéndose fue como un himno a la libertad, un sonido que retumbó en lo más profundo de los corazones de quienes miraban. Cuando las cadenas finalmente cayeron al suelo, las hermanas se miraron, incrédulas. La menor se lanzó primero, abrazando a la mayor con fuerza, como si quisiera asegurarse de que aquello no era un sueño. Luego, ambas levantaron la vista hacia él. Ninguna sabía cómo agradecer un acto tan imposible, pero en sus miradas estaba todo dicho. La multitud seguía observando, paralizada. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a hablar. Era como si en el fondo comprendieran que habían sido testigos de algo más grande que ellos mismos, algo que quedaría marcado en la memoria de aquel pueblo. El forastero bajó de la tarima junto a las hermanas, caminando hacia el borde de la plaza. Cada paso suyo era observado por decenas de ojos, algunos llenos de temor, otros de respeto, otros de vergüenza. Nadie se atrevió a detenerlo. El subastador, todavía de rodillas, intentó alzar la voz. Esto no quedará así, dijo con torpeza, aunque su tono carecía de fuerza. El hombre se detuvo apenas un instante, girando la cabeza lo suficiente para mirarlo de nuevo, y esa sola mirada bastó para que el subastador callara, tragándose sus palabras. Cuando cruzaron la plaza y salieron del círculo de polvo y sangre, las hermanas respiraron hondo por primera vez en mucho tiempo. El aire libre, aunque cargado de tensión, les supo a redención. La menor rompió el silencio con voz temblorosa. «¿Por qué?», preguntó mirándolo con ojos húmedos. «¿Por qué arriesgaste todo por nosotras?». El forastero caminó unos pasos más antes de responder. «Porque nadie merece ser tratado como un objeto». Su voz era baja, grave, pero cada palabra tenía un peso imposible de ignorar. «Y porque a veces uno debe ponerse de pie cuando los demás se arrodillan». La mayor, que hasta ese momento había contenido sus emociones, inclinó la cabeza en un gesto solemne, casi como una promesa silenciosa. Aquel día, en esa plaza polvorienta, dos destinos cambiaron. No solo el de las hermanas apaches, que dejaron atrás la humillación de la subasta, sino también el del pueblo entero, que nunca olvidaría al hombre que se atrevió a enfrentarse a todos por justicia. El camino de las hermanas apenas comenzaba, y el del forastero también. Pero lo que estaba claro es que a partir de ese momento sus vidas ya no serían las mismas.